El obispo bajó la cabeza y repuso: Vermis sum. Un gusano en carroza, murmuró el convencional. Tocábale a éste el turno de ser altivo y al obispo de mostrarse humilde. El obispo repuso con dulzura: Sea, señor, pero explicadme cómo mi carruaje, que está a 2 pasos detrás de los árboles, cómo mi buena mesa y los pollos que como los viernes, cómo mis 25,000 francos de renta, cómo mis palacios y mis lacayos prueban que la piedad no es una virtud, que la clemencia no es un deber y que el 93 no fue inexorable. El convencional se pasó la mano por la frente como para apartar una nube. Antes de contestaros, dijo, os ruego que me perdonéis. Acabo de cometer una falta, señor. Estáis en mi casa, sois mi huésped, os debo cortesía. Discutid mis ideas y yo debo limitarme a rebatir vuestros razonamientos. Vuestras riquezas y vuestros goces son ventajas que tengo sobre vos en el debate. Pero no sería de buen gusto servirme de ellas. Os prometo no volver a usar de ellas. Y yo os lo agradezco, dijo el obispo. Yi replicó: volvamos a la explicación que vos me pedíais. ¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Que el 93 fue inexorable? Inexorable, sí, afirmó el obispo. ¿Qué pensáis de Marat, batiendo palmas a la guillotina? ¿Qué pensáis vos de Bossuet, cantando el Te Deum sobre las dragonadas? La respuesta era dura, pero alcanzaba su objeto con la rigidez de una punta de acero. El obispo se estremeció. No se le ocurrió contestación alguna, pero le asustaba aquel modo de nombrar a Bossuet. Los mejores espíritus tienen sus fetiches, y a veces se sienten vagamente maltrechos de las faltas de respeto de la lógica. El convencional empezaba a jadear. El asma de la agonía que se mezcla con los últimos alientos le entrecortaba la voz. Sin embargo, tenía aún una perfecta lucidez de inteligencia en sus ojos. Continuó: digamos aún algunas palabras, fuera de la revolución, que tomada en conjunto es una inmensa afirmación humana. El 93, es una réplica. Vos lo encontráis inexorable, mas ¿y toda la monarquía, señor? Carrier es un bandido, pero ¿qué nombre dais a Montrevel? Fouquier-Tinville es un bribón, pero ¿qué opináis de la Mongain-Basville? Maillard es terrible, pero ¿y Saulus Tavanés? El padre Duchesne es feroz, pero ¿qué epíteto consideráis al padre Letelier? Jordan Cortacabezas es un monstruo, pero no tanto como el marqués de Lobos. Señor, compadezco a María Antonieta, archiduquesa y reina, pero compadezco también a aquella pobre mujer Hugonet que en 1685, en tiempo de Luis el Grande, señor, fue atada a un poste, desnuda hasta la cintura, y su hijo mantenido a cierta distancia. El pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia, mientras el niño hambriento y pálido agonizaba y gritaba. Y el verdugo decía a aquella mujer, madre y nodriza, abjura, dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la muerte de su conciencia. ¿Qué decís de este suplicio de Tántalo aplicado a una madre? Señor, recordad esto: la Revolución Francesa ha tenido sus razones. Su cólera será absuelta por el porvenir. Su resultado es el mundo mejor. De sus más terribles golpes brota una caricia para el género humano. Abreviaré, concluiré. Tengo demasiado buen juego. Además, me muero. Y cesando de mirar al obispo, el convencional acabó su pensamiento con estas palabras tranquilas. Sí, las brutalidades del progreso se llaman brutalidades. Cuando han concluido, se reconoce esto, que el género humano ha sido maltratado, pero ha marchado. El convencional ni siquiera sospechaba que acababa de tomar por asalto
uno tras otro todos los atrincheramientos interiores del obispo. Sin embargo, quedaba uno. Y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resistencia de Monseñor Bienvenú, brotaron estas frases en las que apareció toda la rudeza del principio de la conversación. El progreso debe creer en Dios. El bien no puede tener un servidor impío. Es mal conductor del género humano el que es ateo. El viejo representante del pueblo no respondió. Fue sacudido por un temblor. Miró al cielo y una lágrima germinó lentamente en aquella mirada. Cuando el párpado estuvo lleno, la lágrima resbaló a lo largo de su lívida mejilla y el moribundo dijo, casi tartamudeando, bajo y como hablando consigo mismo, con la mirada perdida en las profundidades: «Oh tú, oh ideal, tú solo existes». El obispo sintió una conmoción inexplicable. Tras un silencio, el anciano levantó un dedo hacia el cielo y dijo: «El infinito existe, está allí. Si el infinito no tuviera un yo, el yo sería su límite, no sería infinito. En otros términos, no existiría, pero existe. Luego hay un yo. Este yo del infinito es Dios». El moribundo había pronunciado aquellas palabras últimas en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis como si viese a alguien. Cuando hubo terminado de hablar, sus ojos se cerraron. El esfuerzo le había agotado. Era evidente que acababa de vivir, en un minuto, las pocas horas que le quedaban. Lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte. El instante supremo llegaba. El obispo lo comprendió. El tiempo apremiaba. Había ido allí como sacerdote. De la extrema frialdad había pasado por grados a una extrema emoción. Contempló aquellos ojos cerrados, tomó aquella mano vieja y helada y se inclinó hacia el moribundo. ¿Esta hora es la de Dios? ¿No creéis que sería una pena que nosotros nos hubiéramos encontrado en vano? El convencional volvió a abrir los ojos. Una gravedad en la que había algo de sombra se pintó en su semblante. «Señor obispo», dijo con una lentitud que acaso provenía de la dignidad de alma, más que del desfallecimiento de las fuerzas. «He pasado mi vida en la meditación, el estudio y la contemplación. Tenía 60 años cuando mi país me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos. Obedecí. Había abusos, los combatí. Había tiranías, las destruí. Habían derechos y principios, yo los proclamé y los confesé. El territorio estaba invadido, yo lo defendí. Francia estaba amenazada, le ofrecí mi pecho. No era rico, soy pobre. He sido uno de los dueños del Estado. Las cajas del banco estaban llenas de plata y oro, hasta tal punto que fue necesario apuntalar las paredes, casi próximas a hundirse con el peso de los metales preciosos. Y entre tanto, yo comía en la calle del Árbol Seco, por 22 sueldos el cubierto. He socorrido a los oprimidos, he aliviado a los que padecían. He desgarrado la sábana del altar, pero ha sido para vender las heridas de la patria. He sostenido siempre la marcha progresiva del género humano hacia la luz, y he resistido algunas veces los progresos crueles. En ocasiones he protegido a mis propios adversarios, vuestros amigos, ahí en Peteghem, en Flandes, en el sitio mismo en que los reyes merovingios tenían su palacio de verano, un convento de urbanistas, la abadía de Santa Clara en Beaulieu, al cual salvé en 1793. He cumplido con mi deber, según mis fuerzas, y he hecho el bien que he podido. A pesar de esto, he sido llevado y traído, perseguido y calumniado, ridiculizado, escarnecido, maldito y proscrito.
Ya desde hace muchos años, con mis cabellos blancos, siento que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme. Para la pobre turba ignorante, mi cara es la de un condenado, y acepto, sin por ello, odiar a nadie. El aislamiento del odio. Ahora tengo 80 años. Voy a morir. ¿Qué venís a pedirme? Vuestra bendición, dijo el obispo, y arrodillóse. Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convencional había tomado un aspecto augusto. Acababa de expirar. El obispo regresó a su casa, profundamente absorto. No se sabe en qué pensamientos. Pasó toda la noche en oración. A la mañana siguiente, algunos curiosos trataron de hablarle del convencional Yi. Él se limitó a señalar el cielo. A partir de aquel instante redobló su ternura y fraternidad para con los pobres y los que padecen. Cualquier alusión a aquel viejo malvado de Yi le hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella gran conciencia sobre la suya no había influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue, naturalmente, una ocasión de murmuraciones en las pequeñas charlas locales. ¿Es acaso el lugar de un obispo la cabecera de semejante moribundo? Evidentemente, allí no se podía esperar conversión alguna. Todos estos revolucionarios son relapsos. Entonces, ¿por qué ir allí? ¿Qué tenía que hacer? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se le llevaba el diablo. Un día, una viuda de la variedad impertinente que se cree espiritual le dirigió aquella frase: Monseñor, la gente se pregunta cuándo tendrá vuestra grandeza el bonete rojo. Oh, he aquí un color mayor, respondió el obispo. Felizmente, los que lo desprecian en un bonete, lo veneran en un sombrero.